Hola, hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Muy bien, hermanos, siempre es un gozo estar aquí delante de ustedes, pudiendo compartir la palabra de Dios. Creo que cada vez que vengo aquí adelante, siempre digo, este es el pasaje más difícil que me pueden dar a predicar. No creo que me den uno más difícil. Y todas las veces parece que estoy equivocado. Hermanos, realmente es una gran responsabilidad el compartir la palabra de Dios y entender lo que nuestro Creador nos quiere decir a través de ella. Sobre todo en esta época donde necesitamos tanto de su palabra. Así que, por favor, acompáñenme orando, pidiendo la dirección de nuestro Señor para la lectura de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias te damos porque sabemos que eres un Dios grande, un Dios digno de adoración, un Dios personal que se acercó a pecadores como nosotros, Señor, enviando a su Hijo Jesucristo, resucitándolo, Señor, después de haber muerto para perdón de nuestros pecados. Y, Señor, enviarnos a tu Espíritu para que a través de Él podamos conocerte de una manera personal e íntima, Señor. Te pedimos que por este mismo Espíritu tú nos dirijas esta mañana, hables a nuestra mente, a nuestro corazón y por favor cambies lo que necesitas que cambiemos, Señor, nos voltees más a la imagen de Cristo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuántos consideran que su vida cristiana es aburrida? ¿Cuántos pueden decir que su vida cristiana es aburrida? De repente por ahí nos encontramos con alguna situación difícil y decimos, ¿cómo va a ser aburrida, hermano? Yo mi vida cristiana la vivo confiando en el Señor porque vienen las pruebas a cada rato, las enfermedades y yo tengo que estar pendiente de Dios porque si no, ¿qué es de mí? Aunque algunos tal vez sí podrían decir, sí, mi vida cristiana es aburrida. Tal vez cambiemos un poquito la pregunta. Hermanos, ¿cuándo ha sido la última vez que tú has salido de aquí, del centro bíblico, un domingo a las 12 del mediodía y has dicho, Señor, perdóname por lo que soy? El mensaje de tu palabra hoy día me ha tocado y yo tengo que cambiar. Una persona en el micro o en alguna reunión que has sentido en tu corazón hablarle de Jesús y has sentido que tienes que hablarle de Cristo, pero has tenido de repente un poco de miedo, no te has animado y al final no lo has hecho. Hermano, ¿cuándo ha sido la última vez que en el devocional que leías tu Biblia en la mañana, tal vez tu buena semilla, leyendo un poquito, realmente ese versículo ha tocado tu corazón y has dicho, Señor, realmente cámbiame, ya no quiero responder con enojo a esa persona, realmente no quiero airarme tan fácilmente con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo? ¿Cuándo ha sido la última vez, hermanos, que una persona te ha dicho, hermano, el año pasado yo te veía que tú eras bien chismosito y chismosita, pero ahora, hermano, realmente estás cambiando? O tal vez una persona nos dice, hermano, antes de verdad que ni te veía en la iglesia, estabas igualito, no servías en ningún ministerio, pero ahora, hermano, sí te veo que estás todos los domingos y viniendo por aquí y por allá. Hermano, antes te decían alguna cosita y eras fácil para encenderte. Rápido contestabas, rápido te enojabas. Hermano, ahora, ¿cómo has cambiado? Realmente eres más noble. Ah, se nota que el Señor está haciendo algo en ti. Estoy hablando de cristianos, hermanos. ¿Cuándo ha sido la última vez? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos venido acá a nuestra iglesia y hemos anhelado, Señor, quisiera 50 miembros más que sean añadidos a nuestra iglesia local en este año?
¿Qué hemos hecho al respecto? Pensaba, hermanos, al meditar en el pasaje que vamos a leer el día de hoy, de que mucha de nuestra decadencia espiritual es porque no tenemos en cuenta el papel fundamental del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, el pasaje de esta mañana es Hechos capítulo 2. Les invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 13, en el cual, hermanos, yo quisiera que nosotros podamos respondernos la pregunta: ¿qué significa Pentecostés para nosotros? ¿Qué significa este acontecimiento histórico que hoy vamos a leer de Hechos capítulo 2 para nuestras vidas? Espero que al responder esta pregunta, hermanos, podamos darnos cuenta en las cosas en que nos hemos estado durmiendo, hemos estado decayendo espiritualmente y no hemos crecido en la imagen de Cristo. Así que vamos a leer, hermanos, acompáñenme por favor, Hechos capítulo 2. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hermanos, qué pasaje tan trascendente para nosotros. ¿Qué significa Pentecostés para nosotros? Y yo quisiera primeramente decir, hermanos, de que la importancia de Pentecostés es porque aquí fue el inicio de la iglesia en el poder del Espíritu. Recordemos un poco, hermanos, lo que habíamos estado estudiando en las últimas semanas en Lucas y también los primeros capítulos de Hechos, el primer capítulo. Jesús estaba prometiendo el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Recuerdan el último pasaje de Lucas 24 que dice el versículo 49? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Más adelante recuerda Lucas en Hechos 1:4, donde dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hermanos, leemos aquí en el versículo 1 que los discípulos estaban haciendo caso a este mandato de esperar, o estaban por ahí distraídos, dispersos. No, ¿verdad? Dice que estaban todos unánimes, juntos, reunidos. Y eso nos quiere decir, hermanos, que los discípulos realmente confiaban en que Dios iba a cumplir su promesa. Que Jesús les dijo que les iba a enviar algo desde lo alto. Ellos de repente no tenían claro qué era, pero sí de que se iba a cumplir. Ellos estaban seguros de que se iban a cumplir. No se distrajeron en alguna otra cosa, sino que estaban esperando juntos. Estaban unánimes en oración. Estaban esperando esta promesa. ¿Y usted cree que Dios cumple sus promesas, hermano? ¿Amén?
Esto lo vamos a ver a lo largo de esta mañana. Pues Jesús ya le estaba diciendo, yo te voy a enviar algo que te prometí, una promesa de mi Padre. Los discípulos tenían claro eso, pero también tenían otra promesa un poquito más antigua. Y lo vamos a ver a detalle ya la próxima semana. Pero si nos pasamos unos cuantos versículos más adelante, en Hechos 2:17, donde Pedro está explicando de que hay otra promesa. Había otra promesa justamente del profeta Joel, que dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, etc. También tenemos la promesa de la palabra de Dios, de las Escrituras. Es una promesa cumplida, hermanos. ¿Realmente estamos esperando las promesas de Dios? ¿Confiamos que se pueden cumplir? Y vaya qué promesa, hermanos. Continúa la lectura diciendo que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, quisiera detenerme un momento aquí a meditar un poco en la persona del Espíritu Santo. Sé que, lamentablemente, en nuestra realidad, nuestra iglesia evangélica en general, creo que es la persona de la Trinidad menos mencionada y más malinterpretada. Definitivamente el rol del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, como vamos a ver, y obviamente hasta ahora, ¿no?, en nuestros tiempos, es clave no solamente para cumplir la misión del cristiano, como dice aquí Lucas, sino en la vida misma del creyente. Hablamos al comienzo de nuestra vida, ¿verdad?, de nuestra condición espiritual. Decíamos, ¿cuándo ha sido la última vez que el Señor ha cambiado algo de nuestro carácter a la imagen de Cristo? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos dado un pasito más para cumplir nuestra misión? Y sin duda, Pentecostés significa mucho para nosotros, porque es la promesa cumplida de Dios, pero aquí está el agente clave, que es el Espíritu Santo. Quisiera dar un breve resumen, hermanos. No podemos, estaríamos aquí toda la semana si nos pusiéramos a estudiar. Seguramente ya habían estudiado ustedes en capacitación bíblica en algún lado, neumatología, ¿verdad? La doctrina del Espíritu, todos los ministerios y qué es lo que hace en la vida del creyente. Pero si nos detenemos solamente en el pensamiento de Lucas, como les decía un poco para resumir, vemos que en la vida de Jesús Lucas registra al Espíritu Santo como un agente que valida su ministerio. Rápidamente hacemos un recuento, no tiene que copiar algunos pasajes, pero el servicio de hoy va a estar grabado en las redes. Si desean pueden escucharlo para anotar los pasajes. Por ejemplo, en Lucas 3, 16, 21 y 22 recordamos que el ministerio de Jesús fue validado por el Espíritu Santo en su bautizo. Siguió guiado por el Espíritu Santo en medio de la tentación, el capítulo 4. Oró regocijándose en el Espíritu, capítulo 10. Vemos que él promete el Espíritu Santo a los que le pidan, capítulo 11. El testimonio del Espíritu en Jesús es tan importante que la blasfemia contra él es imperdonable, capítulo 12, versículo 10. En medio de la persecución, Jesús promete que el Espíritu enseñará al creyente lo que debe decir, Lucas 12, 12. Y finalmente, hermanos, como vemos aquí, la importancia del Espíritu Santo para la vida de la iglesia y su misión es indispensable. Como los discípulos, como Pedro, pasaron de negarle en el capítulo 22 de Lucas a, como vamos a ver la próxima semana, hablar fervorosamente, con pasión y sin temor acerca de Cristo. Y ahora en Hechos, hermanos, el pensamiento de Lucas con el Espíritu da un rol de capacitador para nosotros.
les decía en un comienzo, ¿realmente podemos cambiar? ¿Realmente hemos intentado cambiar a la imagen de Cristo? Ciertamente, hermanos, a través de tus fuerzas y de nuestras fuerzas, no lo vamos a poder hacer. Lucas, en Hechos, dice que el Espíritu Santo es un agente indispensable para el ministerio y para la misión del creyente. En resumen, podemos decir de que el Espíritu acredita a Jesús, ungiéndole de su nacimiento. En Hechos vemos que es dador de señales y visiones. También vemos que revela e inspira las Escrituras, que da sabiduría y discernimiento, que guía a la adoración a Dios por lo que ha hecho, que guía a dar testimonio de Cristo y que guía también a enseñar. Queridos hermanos, este pasaje es clave para nosotros. ¿Qué significa Pentecostés? Significa de que ahora Dios tiene una nueva relación con la iglesia. Esta nueva relación es solamente a través del Espíritu Santo. Y algo clave que podemos decir aquí es que la iglesia también daba testimonio de que este era el inicio de algo. Primero Pedro dijo, hermanos, ahora vamos a entrar en detalle, seguramente quiere escuchar acerca de las lenguas de fuego y ahora vamos ahí. Pero es clave para nosotros, hermanos, porque Pedro dice más adelante, miren, lo que está pasando aquí es la promesa cumplida, el inicio de algo. Lo que el profeta Joel estaba diciendo antes, en los postreros días derramaré mi espíritu, aquí pasó. Pentecostés es un hecho único y irrepetible. Aquí pasó. Y Pedro, más adelante también, y esto sí quisiera que me acompañen en Hechos 11, versículo 15, Pedro está dando un informe a la iglesia de Jerusalén diciendo de que el Espíritu también vino sobre los gentiles, no solamente los judíos, sino también los gentiles. Y dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Al principio de qué? ¿Al principio de qué? Pedro está diciendo, hermanos, aquí el Espíritu Santo vino sobre los gentiles como nosotros al principio. Pues Pedro se está refiriendo a nuestro pasaje aquí de Hechos 2, de la venida del Espíritu en Pentecostés. ¿El principio de qué? El principio de la iglesia. Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo no había venido de una forma similar. Y creo que no lo ha hecho de una igual forma en la historia de la iglesia, tal vez de formas similares, pero no igual. El hecho de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés es el comienzo de una nueva era, la era de la iglesia, por el poder del Espíritu. Hermanos, yo quisiera y quería detenerme en un momento en esta verdad, porque para nosotros es sumamente clave recordar que existió y de que nosotros podemos relacionar el inicio de la iglesia a este acontecimiento. Ahora, volvamos a nuestro texto. Dice que el Espíritu Santo se mostró de la siguiente manera, como un viento recio que soplaba y como lenguas como de fuego. Hermanos, ambas señales, tanto el viento como el fuego, de alguna manera simbolizaba la presencia de Dios. Vemos, por ejemplo, cómo el Espíritu soplaba en la profecía, en la visión de Ezequiel de los huesos secos y daba vida a esos huesos. Vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba como fuego en la zarza ardiente, por ejemplo, como una columna de fuego que guiaba a Israel,
como fuego consumidor en el monte Sinaí, como fuego que salía del tabernáculo, etc. Hermanos, ¿qué significa que en este momento de Pentecostés los creyentes hayan oído este viento fuerte y hayan visto estas lenguas de fuego o flamas sobre los creyentes? Hermanos, simbolizaba que la presencia del Espíritu de Dios estaba sobre ellos de una manera más íntima y personal y poderosa como nunca antes lo habían experimentado. Ahora, algo que muchas veces nos causaba un poco de intriga, un poco de debate en el versículo 4, donde vemos que los discípulos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué clases de lenguas son estas? Creo, hermanos, que el pasaje es muy claro en la redacción, como hemos leído en los siguientes versículos. Y estas lenguas se refieren a idiomas humanos en las que las personas pudieron entender. Es muy claro, más adelante, y ahora lo vamos a ver en los siguientes versículos. Pero, por ejemplo, el versículo 6 dice que las personas que estaban de visita allí decían que estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Así que, hermanos, este pasaje es muy claro. ¿Qué significan estas lenguas en las que estaban hablando los discípulos aquí en la avenida de Pentecostés? Eran lenguas humanas que el Señor había dado milagrosamente para que el mensaje, el testimonio de Cristo sea entendido por todos los judíos que estaban allí, y luego vamos a ver eso en un momento. Queridos hermanos, muchas veces cuando hemos escuchado la palabra Pentecostés o pentecostal, creo que nos hemos acostumbrado a sentirnos un poquito raros, un poquito incómodos, con temor. Yo quisiera que cambiemos nuestra perspectiva. Quisiera que podamos apreciar el evento de la venida del Espíritu en Pentecostés como el inicio de la iglesia, como la promesa cumplida de Dios para con su pueblo, con una relación que nunca antes ha existido. Anteriormente en el Antiguo Testamento, incluso en el tiempo de Jesús, el Espíritu venía a capacitar a las personas para una misión específica y luego se iba. Jesús mismo dijo, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera no recibieras al Consolador. Jesús sabía lo que era mejor para nosotros. Los discípulos no querían que se vaya Jesús, pero Él dijo, conviene que yo me fuera y recibirán a otro Consolador. Hermanos, realmente el Espíritu Santo es trascendente e indispensable para nuestra vida como creyentes. Juan registra las palabras de Jesús cuando dice que Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, versículo 14. Segundo, hermanos, podemos afirmar de que aquí en Hechos el Espíritu Santo es sinónimo de señales y prodigios. Hay mucho debate si siguen todavía hasta hoy, pero lo que sí les puedo decir, hermanos, es de que el Espíritu Santo sigue siendo relevante y lo será hasta la venida de Cristo, porque la misión es muy clara. Me haréis discípulos de todas las naciones. Serán testigos de Cristo desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el pasaje que tenemos delante de nosotros nos hace recordar de que si tú has estado buscando cambiar, si tú has estado buscando una vida con propósito, aún tal vez siendo cristiano, y no has considerado entregar tu vida al control del Espíritu Santo, entonces es por eso que seguramente no ves muchos cambios.
Pablo nos incita a ser llenos del Espíritu en Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Es una orden, es un mandato para nosotros y es en tiempo continuo que hagamos esto una forma de vida. No sea simplemente un rito, no sea simplemente algo que tú tienes que hacer, porque si no te van a preguntar, tu líder o el anciano te va a preguntar, ¿has leído tu Biblia hoy día? No, hermanos, porque seguramente nos hemos dado cuenta que estamos leyendo la Biblia de repente todos los días y no vemos ningún cambio en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos estancado de esta forma? Ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con control. ¿Cuánto tú le dejas al Espíritu que controle tu vida? ¿Cuánto estás dándole de ti y negándote a ti mismo para que Él tome el control de esas áreas que tú no quieres darle al Señor? No sé qué puede ser. De repente puede ser mi carácter, que es impaciente. De repente no le quiero dar mi dinero. De repente no le quiero dar mi tiempo. Hermanos, ser llenos del Espíritu Santo significa que tú puedas experimentar el poder de la tercera persona de la Trinidad, de Dios mismo, moldeando tu vida en la imagen de Cristo. Él mismo dijo, Él me glorificará, en Juan 16. Y Él te capacitará para ser testigos. Si has olvidado la misión que tienes en esta tierra como cristiano, te la recuerdo, hermano. Ser testigo de Cristo hasta lo último de la tierra. Esa es la misión que tenemos como creyentes y como iglesia. Antes no lo podíamos hacer, ahora sí podemos hacerlo, por el poder del Espíritu Santo. Yo les pregunto, hermanos, ¿la misión se ha acabado ya? ¿Ha llegado el Evangelio a toda criatura? Conversando un poco con mi esposa me decía, he escuchado que hay etnias aquí en la selva, en Quito, seguramente donde nuestros hermanos están cerca, donde no han escuchado el Evangelio, aquí en nuestro propio Perú. ¿Se ha terminado la misión ya? No, hermanos, aún no. Es por eso que el poder del Espíritu Santo sigue vigente para nosotros, al alcance, está cercano. Al final un poquito lo vamos a ver. Está cercano para nosotros, hermanos. Reflexionemos en nuestra vida y veamos la importancia de este evento crucial, el inicio de la iglesia en el poder del Espíritu. Segundo, hermanos, ¿qué significa Pentecostés para nosotros? Pues vamos a ver que el mensaje del Evangelio debe llegar a toda nación. Significa que el mensaje del Evangelio debe llegar a toda nación. En los siguientes versículos del 5 al 11 tenemos cómo es que hay una representación del Evangelio llegando a toda nación. Leemos de que en este tiempo había moradores, en el versículo 5, en Jerusalén, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y si regresamos un poquito al primer versículo, y quería tocarlo ahora en lo que significa Pentecostés. Recordemos, hermanos, Pentecostés era una fiesta de la tradición judía en la que se celebraba la fiesta de las semanas, ¿no? Era una fiesta que celebraba la cosecha del trigo y también se asociaba con la entrega de la ley y la renovación del pacto. Eran unos ritos, unas fiestas que los judíos tenían que celebrar de alguna manera cada año viniendo a Jerusalén. Pues leemos aquí en estos versículos del 5 al 11 de que aquí en Jerusalén había moradores de todas naciones bajo el cielo. Y se habían acercado a escuchar lo que pasaba. Entonces, déjame parafrasearlo un poquito en una manera narrativa. Había judíos que habían sido dispersados, ¿no? Lo que le llaman la diáspora. Habían sido dispersados a diversas partes del mundo en ese tiempo y
se habían establecido allí y habían regresado a Jerusalén, muchos creen, en un tiempo atrás para de alguna manera jubilarse, ¿verdad? Es como si tú fueras a trabajar a otro lado y dijeras, ya he trabajado mucho tiempo, ahora me voy a jubilarme a mi tierra donde nací y ahí que me entierren. De igual manera los judíos regresaron a su tierra. Y justamente en estas fiestas de Pentecostés es donde también había mucho más peregrinaje hacia Jerusalén. No solamente los que habían estado antes, sino judíos, visitantes, turistas, venían hacia este lugar. Entonces estaban ahí todos por ahí adorando al templo, podríamos decir, haciendo sus sacrificios. Y en eso escuchan un viento fuerte, como un estruendo, como un terremoto. Escuchan un viento fuerte y se acercan hacia esta habitación, muy probable que sea el aposento alto, y escuchan a estos hombres galileos hablar en sus lenguas, hablar en lengua Egipto, en Parsia, en Media, como vamos a ver ahora. Los escuchan hablar y piensan, ¿cómo es posible que estos hombres sepan este lenguaje? Se quedaron asombrados. Hermanos, bueno, ¿por qué se asombraron? Dicen los comentaristas que los galileos eran conocidos por pronunciar mal el hebreo. Usaban mucho una voz nasal y tenían un dejo que los demás judíos se burlaban de los galileos, los menospreciaban, ¿no? Los discriminaban. Y ahora estas personas estaban hablando, imagínate, hablando los idiomas tan lejanos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Pues vamos a ver, no sé si está en la imagen, vamos a ver cómo estaban. ¿Puedes apagar la luz, Melita, por favor? Ahí vamos a ver una imagen rapidito en cómo es que estaban dispersos estos pueblos. Leemos en el versículo 9. Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea. Ahí está Jerusalén en el clip rojo. Luego vamos a ver, siguiente, versículo 9, ahí está los punteros azules, donde está Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en los elamitas, en Media, en Persia, en la parte este, ¿verdad? Seguimos leyendo, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Ahí están, el versículo 10, los puntos verdes, está viniéndose más hacia acá. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Seguimos leyendo el versículo 11, el lila, donde dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El mundo antiguo, las naciones bajo el cielo, escuchando el mensaje, escuchando el testimonio de Cristo. Desde lo más lejano en el oriente hasta lo más lejano en el occidente, las personas representando a las naciones aquí escuchando el testimonio de Jesús. Gracias. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchamos las naciones reunidas, escuchando cada uno en su idioma? ¿Recuerdan un evento en el Antiguo Testamento que tiene que ver también con el idioma? Ajá, la Torre de Babel en Génesis 11. Es curioso que en Génesis 10 tenemos el primer listado de naciones y en Génesis 11 estas naciones unidas contra Dios, donde Dios baja y utiliza el lenguaje para esparcirlos por haberse rebelado contra Él. Aquí en Pentecostés, las naciones reunidas
Dios baja para unirlos en un mismo idioma, bajo el mensaje del Evangelio. ¿Es importante o no es importante? Hermanos, ¿qué significa Pentecostés para nosotros? Significa que el mensaje del Evangelio debe llegar a toda nación. Querido hermano, si has olvidado tu misión, si estás en un momento de tu vida donde tu vida cristiana está monótona, donde el venir a la iglesia es una rutina, donde es más cómodo dormir aquí que en nuestra casa, donde nos hemos acostumbrado a mirar al hermano cómo se está vistiendo y no escuchar su mensaje, no escuchar la palabra de Dios. Hermanos, yo le quisiera animar a que nuestra misión no está terminada. Aquí, en Pentecostés, era solo el inicio. Dios cumpliendo su promesa de enviar a su Espíritu para capacitar al creyente a cumplir su misión. Porque recibiréis poder, le dijo Jesús a los discípulos en Lucas 24, recibiréis poder y me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Estás siendo testigo, hermano, de Jesús? ¿Tenemos miedo? ¿Nos sentimos que no podemos, que estamos solos, que no tenemos las herramientas o el conocimiento? No, hermanos. Este poder este poder del Espíritu Santo que tenían los discípulos, también los tienes tú y yo para proclamar el Evangelio. En medio de persecución, en medio de muerte, con una actitud de desprendimiento, de gozo, de alegría. Este mismo Espíritu que capacitó a los discípulos para cumplir su misión. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador, ese Espíritu también mora en ti. ¿Por qué no podemos cumplir nuestra misión? Finalmente, hermanos, quisiera decir de que Pentecostés para nosotros significa que debemos estar listos para esperar una respuesta al Evangelio. Los últimos 2 versículos de nuestro texto dicen: estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Tenemos aquí 2 respuestas, hermanos, y seguramente nos hemos encontrado con estas respuestas más de una vez. Tenemos una respuesta de asombro. ¿Qué quiere decir esto? Yo trataba de responder toda esta mañana. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto? Dicen los judíos que estaban escuchados, asombrados de lo que estaba pasando. ¿Qué significa esto? Algunos se sintieron tocados y asombrados y querían saber más. Otros dijeron, no, están ebrios. Lucas registra las palabras como vino dulce. Están llenos de vino dulce todavía. Hermanos, vemos en Hechos que el mensaje del Evangelio siempre tiene 2 respuestas. O te asombras si eres atraído y abres tu corazón al mensaje, o lo rechazas. ¿Usted sabía, hermano, que el rechazo al Evangelio está en todos los capítulos de Hechos? Desde el capítulo 1, registrándose la apostasía de Judas, hasta el último capítulo, solamente en el 3 y el 4, en el 3 y el 10, perdón, no se registra un rechazo al Evangelio, porque el relato es tan grande que pasa al capítulo 4 y 11, y ahí sí se registra. Hermanos, estemos preparados para cuando tú quieras cumplir la misión que el Señor te encomendó de compartir el Evangelio, el mundo te va a oponer, te va a rechazar, se va a burlar. Imagínense este evento tan sagrado y único del inicio de la iglesia y la venida del Espíritu. Las personas decían, están ebrios. Qué terrible. ¿Qué no nos dirán a nosotros, hermanos? Anticuados, locos.
ignorantes de repente. Hermanos, la forma de estar preparados para recibir esta respuesta es como los discípulos, llenos del Espíritu Santo, para dar testimonio de Cristo, imitando su carácter, con compasión a toda persona y con claridad en el mensaje. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ayer hablamos un poco con los jóvenes, diciendo, ¿cómo podrías compartir con una persona? Primeramente, bueno, no rechazándola por la forma en cómo está viniendo. Y segundo, compartiéndole con claridad el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Decían las personas. Y yo le pregunto a ti, ¿qué quiere decir esto, hermano, para ti? Hemos visto esta mañana de que es importante porque significa que Dios cumplió su promesa enviando a su Espíritu para que la iglesia pueda nacer. Hemos visto que es importante porque el mensaje del Evangelio debe llegar a toda nación. Debemos recordar que somos nosotros encomendados para ser testigos de Cristo y que nosotros debemos esperar una respuesta, ya sea de rechazo o de aceptación. Tal vez, querido amigo, si esta mañana tú no has entregado tu vida a Cristo y estás de visita o estás viendo por las redes, nuestra respuesta tiene dos formas. O aceptas o rechazas el mensaje del Evangelio. Si quieres conocer esa transformación que solamente Dios da con el poder de su Espíritu, te invito a que abras tu corazón, a que entregues tu vida a Cristo, que lo recibas como tu único Señor y Salvador, y vas a ver una vida transformada. Querido hermano, si hasta ahora has vivido de una manera monótona, una decadencia espiritual, haciendo tu vida cristiana de rutina, yo te animo a que esta mañana recuerdes lo que significó el Pentecostés y la promesa para nosotros ahora, de que Dios envió su Espíritu. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor, el Espíritu de Dios mora en ti para capacitarte con poder, para cumplir tu misión, para vivir una vida que refleje a Cristo y que te moldee día a día a su imagen. Día a día a su imagen. Te animo, hermano, a que mantengas este deseo y que obedezcamos el mandato del Señor en Efesios 5 de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Poco pensando en lo que hace el Espíritu en la vida del creyente, se me viene a la mente una imagen en esta semana. Imagínense que nosotros somos una taza con agua caliente y el Espíritu Santo como un té filtrante infinito. O tú recibes a Cristo, tú recibes este filtrante que es el Espíritu Santo, que infunde tu vida. Yo te pregunto, si el agua está fría, ¿saldrá poco o saldrá mucho de este té? Si el agua está caliente, pinta más, ¿verdad? Hermano, que tu vida cristiana esté abierta a que el Espíritu Santo tome el control de ella total, que te llene, que pinte de tu vida tanto que no se pueda ver de ti, sino de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, te quiero dar gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios de amor, que ha tenido misericordia de nosotros pecadores y que has enviado a tu Espíritu, Señor. Gracias porque a pesar de mi pecado, de mi maldad, tú tuviste a bien enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarme. Perdóname, Señor, porque muchas veces he vivido una vida que no te agrada, una vida monótona, olvidando mi misión aquí, olvidando que debo ser testigo de Cristo. Perdóname porque muchas veces no he dejado
que tu Espíritu controle mi vida. Perdóname porque muchas veces le he dado más poder a mi carne que a tu Espíritu, Señor. Perdóname porque muchas veces he vivido mucho tiempo mi vida cristiana de una manera rutinaria, que no he sido impacto para la sociedad, que no he sido impacto para mi familia, para mi esposa, para mis hijos. Perdóname, Señor. Te pido que tú me ayudes con el poder de tu Espíritu a recordar, Señor, que tú cumpliste tu promesa en Pentecostés, que has venido para capacitarnos, dándonos tu Espíritu, Señor. Y ahora yo sé que puedo cumplir con mi misión y sé que puedo, Señor, gracias a tu ayuda, cambiar mi vida a la imagen de mi Salvador Jesucristo. Señor, nos dejamos en tus manos y pedimos todo esto sabiendo que tú lo vas a cumplir en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Hermanos, quisiera que nos pongamos de pie, vamos a cantar una alabanza. Del eterno Dios, fuiste enviado en mi favor, mi consolador. Tú viniste a mí, dando vida al corazón, pude ver al Salvador, renovado fui. Hazme conocer todo de Cristo mi Señor. Vivo para Él desde guíame, Espíritu de Dios, con tu poder. De ti ven, lléname, en ti quiero andar, de tu fruto dar, y solo a Cristo glorificar. Guíame, de ti dependeré. Que tu presencia en mí, sello de tu amor, como fuego arda hoy, purifica el corazón y sea mi vivir un lugar de adoración. Soy tu templo, Señor, pertenezco a ti. Pon en mí el querer como el hacer tu
Amén, hermanos, puede tomar asiento.